El Comité Noruego del Nobel ha decidido otorgar el Premio Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado. Recibe el Premio Nobel de la Paz por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia. Estas han sido las palabras con las que el presidente del Comité Nobel noruego, con sede en Oslo, ha anunciado el Premio Nobel de la Paz para la líder opositora venezolana María Corina Machado. Un anuncio que devuelve a Venezuela al centro de la actualidad internacional. Mi nombre es Andreu Jerez Ríos y esto es DW Actualidad en Análisis, un espacio dedicado a asuntos de política internacional. Queremos analizar este Nobel de la Paz con nuestro colega periodista venezolano, Óscar Schlenka, quien está aquí en Berlín, y con Mariano Aguirre Ernst, investigador asociado del Centro de Estudios CIDOB y asesor del Centro de Paz y Seguridad de la Fundación Friedrich Ebert. Buenos días para los dos. La primera pregunta muy sencilla. ¿Les ha sorprendido este anuncio? Empezamos contigo, Óscar. Bueno, aunque a muchos les pueda sorprender, a mí no me sorprende. Machado ha sido una figura política que se ha enfrentado con firmeza y convicción, pero en ningún momento con violencia. Y su mensaje siempre ha sido que con la verdad y la valentía se deben lograr los objetivos, a los que nunca ha renunciado y sigue en Venezuela, a pesar de estar en la clandestinidad, amenazada por el régimen desde todo punto de vista, pero desafiándolo pacíficamente. Mariano, ¿cómo lo ves tú? Bueno, las apuestas que, por ejemplo, había hecho el Peace Research Institute of Oslo, el Centro de Investigación para la Paz de Oslo, que todos los años saca una lista posible, y dada digamos, la gravedad de lo que está pasando en Gaza, más la guerra de Ucrania, en cierta forma sí me sorprendió. No esperaba que el Comité Nobel girara en esa dirección. No debería haberme sorprendido porque ya lo hizo en el caso de otorgarle el Premio Nobel de la Paz hace unos años al expresidente Santos por el proceso de paz en Colombia. Podría decir que en ese sentido es interesante y es una buena señal que sitúa no solo a Venezuela, sino también a América Latina en el foco de un premio de tanto prestigio y tan importante. Más tarde analizaremos las implicaciones internacionales que tiene este Nobel de la Paz. Pero, Óscar, me gustaría seguir en Venezuela y preguntarte cuál crees que puede ser la recepción de este anuncio dentro del país. Bueno, creo que para la gente, para los venezolanos, es un respiro de esperanza. Creo que en Venezuela hay un vacío de moral, la moral está baja. Más allá de la política, hay muchas crisis que afectan a la población en general y creo que ni el chavismo, ni la oposición, ni el deporte han podido subsanar ese vacío. Y creo que este premio le da moral a Venezuela. Más allá de las ideologías, de los mensajes políticos, creo que esto es un factor que debe unificar al pueblo y estoy seguro que María Corina Machado puede hacerlo porque ya lo logró con la oposición fragmentada y dividida en el 2023 y con un mensaje de esperanza y de fe también que lo da el premio Nobel. Y con todos estos factores creo que es importante que se pueda lograr unir a las bases en Venezuela. Mariano, tú dibujabas en un par de pinceladas la situación de la coyuntura internacional en la que llega este premio. ¿Cómo interpretarías políticamente la decisión del Comité Noruego de Nobel en este mundo en llamas en el que nos encontramos? Bueno, mi primera reacción fue pensar, esta mañana cuando escuché la noticia, fue pensar que el Comité Nobel tenía un punto del sentido del humor sarcástico, el sentido de que había tanta inquietud en que el premio Nobel se le pudiera dar o no dar al presidente Donald Trump, que terminar dándoselo a una aliada y que mutuamente se elogian constantemente entre María Corina Machado y el secretario de Estado Marco Rubio, me pareció como digo, una especie de... No creo que ese haya sido el sentido, pero de un sentido del humor
en la dirección de que ahora probablemente en este momento el presidente Trump estará realmente bastante molesto con el Comité Nobel e incluso no lo descartaría con el mismo secretario de Estado. Las implicaciones yo creo que son muy importantes, especialmente porque el Comité Nobel no solo premia a alguien que haya hecho algo por la paz o instituciones, sino que también en algunos sentidos, muchas veces al otorgar el premio alienta a una determinada forma de construir la paz. Y creo que con un ambiente que es tan duro, tan polarizado, como es el de Venezuela y como es en este momento el de Estados Unidos y como es la política exterior de los Estados Unidos hacia esta región, creo que es importante que no solamente en sentido abstracto se apoye la paz, sino también en un sentido de que sea una paz con diálogo, una paz sin violencia, una paz a través de las negociaciones. Uh-huh. Óscar, ya lo has comentado brevemente en tu primera respuesta. María Corina Machado ha sido una de las voces opositoras al chavismo más críticas, más implacables y también más incansables, a pesar del hostigamiento hacia la oposición. Pero también sabemos que la oposición venezolana ha sufrido de divisiones y enfrentamientos internos. ¿Cómo definirías tú el rol de la nueva Nobel de la Paz en la política venezolana en los últimos años? Bueno, más allá de la política, María Corina Machado se ha convertido en todo un símbolo de resistencia pacífica. Contra todo pronóstico, ella se ha mantenido firme. Desde que comenzó en la política con Súmate, ella ha sido perseguida, inhabilitada, incluso agredida físicamente en la Asamblea Nacional, detenida hace poco, pero nunca se fue del país, no abandonó sus ideales, no abandonó a Venezuela. Su partido político 20 Venezuela ha sido perseguido. Muchos de los 800 presos políticos que actualmente están bajo las rejas, tras las rejas en Venezuela son de 20 Venezuela, del partido de María Corina Machado que ella fundó. Son personas inocentes que por pertenecer a este partido han sido apresados, torturados, exiliados. Y bueno, y eso lo que hace es que su historia sea tan poderosa. Insiste en que el camino real tiene que venir desde adentro y por medios pacíficos. Uh-huh. Desde dentro y por medios pacíficos, el Comité del Nobel argumenta literalmente que su decisión se debe a su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos y en su lucha por una transición justa y pacífica de la dictadura, literalmente, hacia la democracia. Esta pregunta me gustaría hacérsela a los dos. ¿Creen que puede influir de alguna manera este premio en la dinámica política interna de un país que lleva sumido en una deriva autocrática desde hace años? Empezamos contigo, Mariano. Es muy difícil realmente saberlo porque, por un lado, nosotros que lo vemos o desde fuera, quizás es diferente para mi colega en este debate, que él está entre los dos mundos, el premio Nobel nos parece de una dimensión realmente y lo es, muy importante para la gente dentro, para todos aquellos que anhelan un futuro democrático para Venezuela, seguramente también lo es. Luego, la dinámica política, puedo decir, me animaría a decir que el gobierno de Maduro, luego de un primer momento de sentir que es injusto, de que esto es una maniobra del imperialismo, etcétera, probablemente se olvide de esta cuestión. Y en lo que son los avances, retrocesos, negociaciones, palmo a palmo, día a día, ahí no sé cuánto realmente va a poder influir. Sin duda les va a animar mucho a la oposición, a los miembros de la oposición, de todos los diferentes sectores de la oposición. De ahí a que puedan utilizarlo dentro, me parece que es más el impacto en ese sentido, lo que puedan ganar de alianzas, apoyos fuera que dentro. Óscar, tú has vivido prácticamente de manera íntegra la crisis política, humanitaria e incluso humana desde dentro de Venezuela. ¿Cómo ves tú el posible impacto de este Nobel de la Paz? Mira, creo que el mensaje del Premio Nobel de la Paz y el mensaje de María Corina van de la mano cuando dicen no se luchará con armas, sino con la verdad y con valentía, que siempre ha sido el mensaje de María Corina, y también con la fe. Además es un mensaje muy cristiano y muy católico,
que creo que siempre han sido banderas de la resistencia de María Corina Machado también. Pero sí creo que el premio Nobel enaltece ese mensaje de resistencia pacífica y lo empodera. Así que puede ser mañana, puede ser pasado, en un año o en dos, pero ese mensaje de resistencia pacífica se va a mantener hasta que se cumplan los objetivos de libertad y democracia que buscan una gran mayoría de los venezolanos y que lo ven representado ahora y ahora aún más con este premio en María Corina Machado. Resistencia para conseguir una competencia justa y democrática dentro de Venezuela. No se vayan porque queremos seguir con ustedes en breve. Vamos a echar un pequeño vistazo a la biografía de María Corina Machado, que vive en la clandestinidad desde las elecciones presidenciales de julio de 2024, tras las que Nicolás Maduro proclamó su victoria pese a las denuncias de fraude del principal bloque opositor del país. El ministro de Interior y Justicia venezolano, Diosdado Cabello, llegó a insinuar que María Corina Machado estaba refugiada en alguna sede diplomática dentro del país, como ya hicieron otros líderes opositores venezolanos antes de salir hacia el exilio. De 58 años y nacida en Caracas, Corina Machado es ingeniera industrial de formación e hija de un importante empresario industrial venezolano. Entró en política en 2002 para impulsar un referéndum revocatorio contra el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y padre político del actual mandatario del país, Nicolás Maduro. Tras años de confrontación con el chavismo, finalmente fue inhabilitada para participar en las pasadas elecciones presidenciales de Venezuela, celebradas en el 24, como decíamos. Corina Machado apoyó entonces la candidatura de Edmundo González Urrutia, quien finalmente también se exilió en España poco después de esas elecciones, ensombrecidas por acusaciones de irregularidades y de una fuerte presión internacional. Volvemos ahora con el colega Óscar Schlenker y con el analista Mariano Aguirre Ernst. Me gustaría preguntarles a ti, Óscar, concretamente, el impacto de este premio Nobel en una oposición venezolana que, como comentábamos, arrastra muchos enfrentamientos y mucha división. Sí, bueno, como había dicho anteriormente, en el 2023, a pesar de estar oficialmente inhabilitada, María Corina Machado ganó las primarias de la oposición con más del 90% de los votos. Esa sí fue una victoria que sorprendió, y nos sorprendió a los periodistas y a muchos expertos, porque esa victoria demostró que millones de venezolanos todavía creen en un cambio pacífico. Esas elecciones de primaria fueron una gran sorpresa porque fue en un momento en que la oposición estaba más fragmentada y dividida que nunca, y María Corina Machado logró unificarla a pesar de los bloqueos, de la persecución, todo lo que pudo hacer el chavismo para bloquearla en esa campaña. María Corina Machado logró superar de manera pacífica hasta las elecciones presidenciales que fueron de la mano de Edmundo González, porque ella estaba inhabilitada. Creo que este premio la empoderan para lograr cohesionar los polos políticos necesarios para un cambio pacífico en Venezuela, y que también es muy necesario en la coyuntura que vivimos actualmente en el país. Mariano, me gustaría abrir un poco más el foco y ampliar este premio en el contexto internacional actual. En las horas previas a la entrega de este premio se especuló con la posibilidad de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibiese el galardón. Sabemos que la administración Trump ha apoyado expresamente, como bien comentabas tú antes, a Corina Machado como una futura presidenta del país. ¿Ves una relación entre la candidatura de Trump al Nobel y este anuncio del premio a la líder opositora venezolana? No, sinceramente no. Yo creo que el Comité Nobel se maneja, se guía por una serie de parámetros muy independientes de las circunstancias más inmediatas. En ese sentido, la campaña de Trump, que fue muy dura, que presionó al Estado, al gobierno noruego a muchísimos niveles, creo que era totalmente inútil en la medida que el Comité Nobel se caracteriza por precisamente no distanciarse de la realidad, pero sí ser muy independiente de las decisiones que toma. No, sinceramente no veo una conexión directa. Tampoco veo que sea un premio, vamos a llamarle un premio consuelo. Quiero decir,
No se lo damos al presidente Trump, pero se lo damos a alguien que su administración apoya. Tampoco, no puedo hablar por el Comité Nobel, ni mucho menos, pero tampoco creo que haya sido esta la circunstancia. Creo más bien que entre todas las candidaturas recibidas, esta les pareció apropiada. Ujú. El anuncio también llega en un momento, como sabemos, de fuerte tensión en el Mar Caribe, con ataques del ejército de Estados Unidos a lanchas presuntamente cargadas de droga frente a las costas venezolanas y con una amenaza de respuesta militar por parte del madurismo. Óscar, ¿qué impacto crees que podría tener este Nobel en la situación actual en el Caribe, donde vemos que aumenta la narrativa guerrerista? ¿Podría endurecer la dialéctica o más bien al contrario, frenar esas tensiones? Bueno, sin duda creo que, como bien dice el colega y el informe, María Corina Machado tiene a Donald Trump de aliado. Creo que las felicitaciones o las reacciones de Trump con respecto a este Premio Nobel de la Paz van a ser favorables. Él va a felicitar a María Corina Machado genuinamente. Y esto pone a la administración de Maduro en una situación donde María Corina Machado ahora es un factor clave de negociación, ya que Trump ha dicho que no van a negociar con la administración de Nicolás Maduro. Esto sin duda podría cambiar el curso de lo que muchos pronostican podría pasar en el Caribe. Además que hay que también poner en cuenta el factor de los otros líderes de la región, del hemisferio, cómo van a reaccionar a este Premio Nobel de la Paz y cómo van a apoyar a María Corina. Creo que sí tiene un peso político importante que el madurismo va a tener que evaluar de cómo van a manejarlo políticamente y también a nivel de gobernabilidad en Venezuela. Mariano, sabemos que la Si me región Maduro sigue permites, teniendo... si Sí, me sí, adelante, permitirías, por favor. si me Sí, adelante, permites, sí. Andreu, brevemente, aquí hay otro factor, además de los que ha anunciado mi colega, que creo que hay que tenerlo en cuenta, y es esta ofensiva que tú mencionabas por el momento sobre las lanchas rápidas por parte del Comando Sur de Estados Unidos, que va en el marco también de un giro que está haciendo Estados Unidos especialmente a poner mucha más atención en la región del Caribe, Centroamérica, México. Creo que aquí hay una cuestión que ya estuvo presente en la primera administración Trump y vuelve a estar ahora, y es hasta qué punto la administración Trump estaría dispuesta o no, y sería esto apoyado o no por sectores en Venezuela, a algún tipo de intervención militar. No digo necesariamente con tropas en el terreno, algo que Trump ha prometido que no quiere hacer, pero usar la violencia, usar, por ejemplo, bombardeos o drones para debilitar al régimen de Maduro o tratar incluso de derrocarlo. Creo que esto sería una visión, vamos a llamarle perversa del premio Nobel, en el sentido de que la administración Trump se pudiera sentir apoyada para tomar alguna medida de fuerza. En este sentido, creo que es bueno volver a reafirmar lo que hemos dicho aquí. El Premio Nobel de la Paz es a la paz a través del diálogo y la negociación, no a través de ningún tipo de acción violenta. Uh-huh. Iba a preguntar al respecto de los apoyos regionales que Maduro ha mantenido a pesar de la presión y de las críticas a su deriva autocrática. ¿Creen ustedes que este premio Nobel podría aislar aún más a Maduro en la región donde todavía tiene algunos apoyos? Óscar. Bueno, sin duda no lo ayudan. Yo no considero que Maduro eh, ha sido una figura pacífica en la región. Quizás ha sido quizás no ha invadido otros países, pero dentro de Venezuela se ha demostrado, y sobre todo en las Naciones Unidas con el informe internacional independiente de determinación de los hechos, que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad, donde se torturan a los presos políticos, donde hay una serie de violaciones a derechos humanos que no posicionan a Maduro en buena luz, ni en la región ni a nivel internacional como alguien pacífico. Y tener a alguien pacífico, obviamente por este Premio Nobel de la Paz, en la clandestinidad, escondida, asediada de alguna manera por el gobierno que él maneja, pues sin duda pone muchas dudas sobre
los factores que lo sostienen a él en el gobierno actualmente. Uh-huh. Y una última pregunta para ambos, porque tenemos que ir dejándolo, es ¿este Nobel de la Paz acerca a María Corina Machado a un poco más hacia la presidencia de Venezuela tras haber aguantado ese pulso con el chavismo durante tantos años? Mariano, empezamos contigo. Bueno, es difícil poder predecir, tanto porque estamos ante dos líderes en cierta manera imprevisibles en sus decisiones, muy especialmente el de Estados Unidos, pero también en el caso de Maduro. Estamos ante una realidad compleja que es la venezolana y una realidad de una política exterior y de seguridad muy compleja y que se mueve en diferentes direcciones, a veces incluso contradictorias, que es la de Estados Unidos. Yo creo que a nivel simbólico, político, a nivel de prestigio y de legitimidad, sí, la acerca, la convierte, fortalece la figura de ser la principal figura de la oposición. Ahora, las circunstancias es imprevisible en qué dirección se moverán. Óscar, ¿cómo lo ves tú? Sí, bueno, concuerdo con mi colega, es impredecible, es muy difícil predecir lo que ocurre en Venezuela. Durante todos estos años hemos visto que Venezuela ha sido un país donde ocurren cosas sin precedentes constantemente, entonces es muy difícil visualizar un futuro donde todo es incierto en estos momentos. Pero sí creo que es importante darle visibilidad a la lucha de la oposición venezolana, más allá de una lucha entre Maduro y Donald Trump. La oposición venezolana ha luchado, ha sufrido, está siendo atacada, ha sido víctima también del madurismo. Y es importante ver que esta lucha ha sido pacífica, ha tenido la convicción clara y ha tenido la fe de un cambio en Venezuela. Y creo que este premio Nobel enaltece y empodera ese mensaje para seguir con la lucha. María Corina Machado recibe el Premio Nobel de la Paz 2025. Este ha sido nuestro análisis de urgencia con el colega Óscar Schlenker y con el analista Mariano Aguirre Ernst. Gracias por sus palabras y su participación. Esto es DW Actualidad en Análisis. Les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales X, Facebook y YouTube y escuchar todos nuestros capítulos en las plataformas donde se escuchan podcasts como Spotify y Amazon Music. Gracias por estar ahí y hasta la próxima.